Muy buenas, inversor, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Hoy en este podcast vamos a conversar un poco sobre el dólar, más específicamente sobre cómo funciona la divisa y en qué podemos invertir en nuestros dólares. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos visites en www.emprendersimple.com.ar y también en www.emprendermas.com, porque ahí tenemos varios cursos online sobre inversiones, como por ejemplo el microcurso de fondos comunes de inversión, que es totalmente gratuito, el curso de bolsa para principiantes y también el nuevo curso Estrategias Millonarias. Todo lo vas a poder encontrar en nuestra web. Voy a abrir este podcast con un debate. ¿Comprar dólares es una inversión? Pone pausa al video y déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Luego de eso vamos a seguir. Muchos dicen que comprar dólares en Argentina no es una inversión, pero vamos a analizarlo desde otro punto de vista. Si yo compro, por ejemplo, una acción bursátil en 38 pesos y la vendo en 40, te pregunto, ¿hice una inversión? Lógicamente, todo aquel que invierte en bolsa y sabe de inversiones diría que sí. Ahora vamos a reemplazar la palabra acción por la palabra dólar. Si yo compro un dólar a 38 pesos y lo vendo a 40, ¿hice una inversión? La respuesta lógicamente sería que sí. Pero para entenderla más a esta respuesta, mejor vamos a tratar de definir el mundo de las divisas de manera resumida para ver cómo se genera dinero comprando y vendiendo monedas. Para empezar, vamos a definir qué es una divisa. Una divisa es un concepto, ¿no es cierto?, de la ciencia económica que se refiere a toda moneda extranjera, es decir, perteneciente a una soberanía monetaria distinta a la del país de origen. Las divisas fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial. De este modo se pueden establecer distintos tipos de cambio entre las divisas que varían constantemente en función de diversas variables económicas, que pueden ser, por ejemplo, el crecimiento económico, la inflación, el consumo interno nacional, etc. La divisa es el dinero en moneda de otros países en depósitos bancarios, se podría decir de manera muy resumida. El término moneda hace referencia al metal o papel moneda utilizado para obtener bienes, productos o servicios. La relación o precio de la moneda de un país con respecto a otras, por ejemplo el peso y el dólar, depende de los flujos comerciales y también de ciertos temas financieros entre los diferentes países, me va a determinar una cotización entre estas dos divisas. Otra cuestión importante que si queremos la podemos tener en cuenta es, por ejemplo, las importaciones de bienes y servicios y la inversión extranjera determinada de un país. Todo esto puede jugar en la cotización que existe entre la moneda del país y la divisa extranjera. Recordemos que una divisa, es decir, su cotización, está vinculada a otra moneda. Podemos decir, por ejemplo, que tenemos el peso y el dólar, el peso y el yen, el euro y el dólar. Es decir, existe una relación lo cual me permite establecer una cotización. Las monedas más comunes utilizadas como referencia son obviamente el dólar estadounidense, el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar australiano, el franco suizo, el yuan chino y el dólar canadiense. Ahora agreguemos un término más a la ecuación y es ¿qué significa invertir? En un contexto empresarial, podemos decir que una inversión es poner un capital por un periodo de tiempo para obtener algún ingreso. Un ejemplo sencillo y no menos controversial es el del plazo fijo. Pongo
un dinero por un tiempo y al final retiro mi capital más los intereses. Dejemos de lado, obviamente, los temas de rentabilidad con respecto a este activo. Atendiéndonos estrictamente a las definiciones que hemos planteado, a todas luces podemos ver que comprar y vender dólares es una inversión. Pero agreguemos algo más que apoye esa teoría. Y tenemos nada más ni nada menos que el mercado más operado y manipulado del mundo, Forex. Forex es un mercado mundial descentralizado en el que se negocian divisas. Este mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional. Es, por gran margen, el mercado financiero más grande del mundo, llegando a mover un volumen diario de transacciones de alrededor de 5 billones de dólares estadounidenses, más que todos los demás mercados bursátiles del planeta combinados. Con esto ya dejamos más que claro que si bien para algunos comprar dólares no es una inversión, para un par de millones de personas sí lo es. Pero además de la posibilidad de ganar dinero con la variación de la cotización, podemos aprovecharnos de esta divisa para hacer una segunda inversión. En términos simples, podemos comprar dólares con la intención de generar ganancias con la suba de su cotización y a su vez, mientras esperamos, poner esos dólares a trabajar en otra fuente de ingresos, como por ejemplo un plazo fijo en dólares. Nuevamente, dejemos de lado los rendimientos y enfoquémonos en el concepto. Incluso podemos hacer una tercera inversión y es, por ejemplo, si tenemos dólares, los ponemos en un instrumento como por ejemplo letras del tesoro y a su vez usamos las letras como garantía. Pero vamos por parte, intentemos un poco desenredar todo este tema. Empecemos por la compra de dólares. ¿Dónde podemos comprar dólares? Para esto vamos a tener varias opciones. Por un lado vamos a tener a los bancos. A través de estas entidades podemos obtener todos los dólares que querramos siempre y cuando tengamos un justificativo de ingresos. Por lo general compramos la divisa a través del home banking porque resulta más económico que si lo compráramos por caja, es decir, si vamos de manera física al banco, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Siempre es mejor comprarlos a través del home banking y no ir en persona al banco a través de la caja para comprar los dólares, así nos evitamos los gastos administrativos. Otra opción son las casas de cambio. Son más caras todavía que los bancos, pero son una opción rápida para hacernos de una buena cantidad de divisas en efectivo. La última opción y la más interesante son los brokers. Es la opción más económica para acceder a los dólares y podemos hacerlo de manera inmediata igual que en el caso de los bancos o las casas de cambio. Este broker por lo general ofrece dos opciones para comprar dólares. La manera directa, es decir, compramos y vendemos a bajo costo como si compráramos en un banco, sería la forma más sencilla y directa, o la manera indirecta, que es a través de lo que se llama dólar bolsa, donde se hacen un par de operaciones con bonos u otros activos para convertir nuestros pesos en dólares. Los brokers son sin duda la opción más recomendada. Cualquiera de las tres opciones van a tener implícito un spread o comisión. ¿Qué es esto? El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un activo financiero. Es una especie de margen que varía según el mercado y la liquidez del activo. Por lo general, mientras más líquido sea el activo, es decir, más se opere, el spread es más bajo. Por ejemplo, ¿no has visto que los bancos siempre ofrecen un precio comprador y un precio vendedor? Bueno, esto es el spread.
Cuando vos compras dólares, automáticamente estás perdiendo una parte de esos dólares. Te pongo un ejemplo. Si vos compras dólares a 40 en el banco y de inmediato querés vendérselos al mismo banco, este te va a dar mucha menos plata, te va a dar, por ejemplo, 38. Esa diferencia es el spread. Por lo general, los brokers ofrecen un spread mucho menor que los bancos y las casas de cambio. Esto es muy importante a la hora de invertir porque si no tenemos en cuenta esta comisión que nos cobran, puede que no nos demos cuenta de lo que realmente estamos ganando y podemos pegarnos un susto si la divisa no varía, es decir, en épocas donde la divisa está estable y nosotros no nos dimos cuenta y no tuvimos en presente la comisión, puede que querramos vender al poco tiempo y como la divisa no varió, nosotros salimos perdiendo plata. ¿Por qué? Por el spread, por la comisión. Te pongo un ejercicio. Anda a 2 o 3 webs de bancos y compara el precio de compra y de venta para saber qué porcentaje de spread te están cobrando. Ahora que ya tenemos los dólares, ¿dónde los podemos guardar o qué podemos hacer con estos dólares? De forma resumida podemos decir que los dólares los podemos poner, por ejemplo, en una caja de ahorro, en dólares, lógicamente. Esta es, digamos, la opción más sencilla o la más recomendable porque desde ahí también vas a poder realizar las inversiones que más adelante veremos, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado porque tienen un costo. Otra opción sería, por ejemplo, tenerlas en cajas de seguridad. Ahí podemos guardar nuestras monedas, nuestras divisas, pero esta opción es mucho más cara y no nos permite realizar inversiones. Otra opción, la más lógica y la que muchos hacen, es la de guardar los dólares abajo del colchón. Es un clásico argentino que todos aquellos que lo hicieron en el 2001 zafaron de perder todo lo que tenían. Una opción sin costos monetarios, salvo la posibilidad de un robo, aunque también te puede incautar los dólares el banco, así que no sé qué es más riesgoso, la verdad. Y por último, el broker. Se podría decir que la mejor opción porque no te cobran mantenimiento y te permite invertir de manera directa tus dólares, lo cual es muy importante si queremos exprimir al máximo esta divisa. Excelente, ya tenemos nuestros primeros dólares y llegó el momento de reinvertirlos. Digo reinvertirlos porque la primera inversión sería la compra-venta de divisa. Algo que no dije antes, pero creo que es importante destacar, es que todo va a depender de nuestra estrategia y nuestras perspectivas. Es decir, antes de hacer nada, lo primero que tenemos que definir son nuestras perspectivas locales e internacionales para luego armar una estrategia acorde a lo que espero y, por último, empiezo a actuar. Es muy importante definir nuestra estrategia porque es nuestra guía, es quien nos va a decir qué tenemos que hacer y por qué lo estamos haciendo. No hagas nada sin una estrategia, no inviertas en nada sobre lo cual no tengas conocimiento. Es fundamental saber qué estás haciendo antes de hacerlo. No salgas a armar un fondo común de inversión sin entender al 100% qué es un fondo común de inversión. El paso previo a todo esto es el conocimiento. No inviertas en lo que no sabes. Y cuando digo saber, digo entender perfectamente cómo funciona el activo e incluso haber hecho alguna práctica en simulado sobre ese activo para luego pasar a hacer una pequeña o una microinversión para probar mis conocimientos. En el mundo de las inversiones se va paso a paso porque algo tan sencillo en apariencia como por ejemplo comprar dólares te puede dejar en bancarrota. Si no, pregúntales a los que sin saber o entender de inversiones compraron dólares en la cresta de la ola y luego se desplomó. Todo por no saber o entender qué es lo que estaba pasando.
Una buena base de conocimiento, práctica y una estrategia son fundamentales para empezar a invertir. Ahora que ya somos conscientes de la importancia del conocimiento y de una buena estrategia, pasemos a ver qué posibilidades de reinversión tenemos con nuestros dólares. Una de las opciones más sencillas es el plazo fijo en dólares. Nosotros depositamos un capital en nuestra cuenta por un periodo mínimo de 30 días y al final nos devuelven el capital más los intereses. Por lo general, el único costo es el de mantenimiento de cuenta. La realidad es que en la Argentina la rentabilidad de los plazos fijos en dólares es extremadamente baja, incluso para hacer una inversión de tan bajo riesgo. Esto tiene un sentido más de tipo económico-político que por la inversión en sí. Por eso es que es tan baja la tasa. Si vamos a hacer un plazo fijo en dólares, es preferible hacerlo en otro país. En línea con el nivel de riesgo de los plazos fijos tenemos las letras. La mecánica es similar, compramos una letra del Estado y al final de un periodo nos devuelven el capital más los intereses. Por lo general tienen un costo y el plazo mínimo varía dependiendo el instrumento, pero es muy superior a la de un plazo fijo. Lo interesante de las letras es que suelen tener un mercado secundario, es decir, un mercado donde podemos vender anticipadamente nuestras letras o comprar fuera de fecha estos activos. No es un mercado muy líquido, pero sí está la opción. Lógicamente, esto tiene un costo adicional. Las letras varían en su rentabilidad, lapso y forma según lo que requieran los gobiernos, pero por lo general ofrecen tasas muy superiores a las de un plazo fijo, aunque también hay que mantener el capital inmovilizado por más tiempo. Otra alternativa en línea con el nivel de riesgo asumido en las anteriores opciones se encuentran las cauciones. Una caución es un préstamo que hacemos a una persona por intermedio de nuestro broker o agente de bolsa. La mecánica es similar a la de un plazo fijo. Ponemos un capital en préstamo por un periodo determinado y al final nos devuelven el capital más los intereses menos la comisión del broker, que no suele ser muy elevada. Lo más interesante de las cauciones es que pagan tasas muy superiores a las de un plazo fijo y en muchos casos llega a ser el doble, el triple o más dependiendo de la situación económica, lógicamente, del país. Además, se pueden hacer por lapsos muy cortos de tiempo, como por ejemplo 7 días, lo cual hace que sea una excelente opción en periodos de mucha volatilidad. A su vez, las cauciones están respaldadas con garantías, por lo que las hace un instrumento extremadamente seguro. Hablemos ahora de un instrumento que para muchos es sencillo de operar, pero la realidad es que son instrumentos altamente complejos y que requieren profundizar bastante en su uso. Me refiero a los fondos comunes de inversión. Estos fondos son administrados por terceros profesionales para que tengan el máximo rendimiento posible dentro de los parámetros establecidos. De esta forma, uno podría pensar que se desliga de su inversión dado que lo administra otra persona, pero no es así. Nosotros podemos invertir nuestros dólares en fondos comunes de inversión en dólares que pueden darnos cierta rentabilidad de acuerdo al tipo de fondo. Existen obviamente diferentes tipos de fondos, de muy bajo riesgo, de riesgo intermedio, de riesgo alto y de riesgo muy alto. Todo va a depender de la composición del fondo. No es lo mismo, lógicamente, un fondo compuesto por bonos que uno compuesto por acciones u opciones. Acá entra en juego nuevamente nuestro conocimiento, las expectativas y nuestra estrategia. Teniendo dólares, podemos ponerlos en un fondo común de inversión de, supongamos, riesgo intermedio, que invierte en letras, bonos y tal vez alguna acción. Pero acá viene algo que tenemos que tener en cuenta. Los rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Por más que
el fondo haya rendido bien el año anterior, no implica que este año vaya a ser igual. Otra cuestión es la comisión que nos cobran. Mientras más riesgoso sea el fondo, más tienen que mover los activos, por ende, más comisión nos van a cobrar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de invertir. Los fondos comunes de inversión pueden ser una muy buena opción para aquellos con conocimientos intermedios que quieren sacar un buen rendimiento de sus dólares a costa de correr algunos riesgos. Otra cosa importante a tener en cuenta es que los fondos comunes de inversión los podemos rescatar cualquier día hábil sin ningún problema y tendremos nuestro dinero disponible a las 48 o 72 horas hábiles. Te invito a que realices nuestro curso gratuito que tenemos sobre fondos comunes de inversión acá en el canal de YouTube. Sigamos subiendo un poco la apuesta para obtener más rentabilidad, pero en opciones que requieren también más riesgo y más conocimiento. Acá entran los bonos. Estos activos son uno de los más utilizados en el mercado y requieren de bastante conocimiento para operarlos. No los recomiendo sin antes hacer un exhaustivo análisis y haber realizado varios cursos para entender su mecánica. Existen muchas variedades de bonos con distintos vencimientos y no son otra cosa que préstamos que le hacemos al Estado, quien se compromete a devolvernos el dinero aportado más los intereses. Para poder acceder de manera rápida a estos instrumentos vamos a necesitar sí o sí de un broker o intermediario. Y muy ligado a esto tenemos las obligaciones negociables, que no son otra cosa que deuda, como los bonos, pero con entidades privadas. Es decir, ahora el que pide el préstamo es una empresa privada y ésta se compromete a pagar la deuda más los intereses. Y muy pero muy cercano a estas dos opciones también tenemos los cheques de pago diferido, que son deuda pero con cheques entre particulares. También para estas dos últimas opciones vamos a necesitar un broker como intermediario. Subiendo ahora sí un poquito más todavía la apuesta y ya mirando la obtención de la máxima rentabilidad posible, nos encontramos con las acciones. Las acciones son pequeñas porciones de empresas que otorgan derechos y obligaciones a sus poseedores, siendo esta, digamos, la opción que más utilizan los multimillonarios para invertir. Acá no sos un prestamista como en el caso de los bonos, sino que sos parte de la empresa. Cuando compras una acción pasás a ser parte de la organización, obteniendo derechos tales como por ejemplo el de voto o a dividendos. Los dividendos son ganancias que distribuye la empresa sin que vos tengas que hacer absolutamente nada, obviamente. Invertir en acciones conlleva un riesgo alto, por lo que nunca es aconsejable hacerlo sin antes estar preparados, pero sin duda es la opción más líquida y que mayores rentabilidades ofrece. Para poder invertir en acciones, tendremos que tener en cuenta que vamos a tener que abrir una cuenta comitente en un broker y este nos tiene que habilitar para operar en el exterior. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos invirtiendo en dólares y vamos a realizar inversiones en dólares. Por ende, para poder invertir nuestros dólares, lo tenemos que hacer con una cuenta comitente habilitada para operar en el exterior y así poder comprar acciones como por ejemplo de Apple o de Google. También podemos operar lo que se denominan CDRs, que son muy similares pero con muy poco volumen y que realmente están tendiendo a desaparecer con la apertura global actual. Estos CDRs los podemos comprar en pesos y están atados al dólar de cierta forma porque forman parte de acciones internacionales. Lo mejor es comprar con nuestros dólares acciones en el exterior a través de nuestro broker y listo. Por último y no menos importante, tenemos los crowdfunding. Estos fondos son un mecanismo colaborativo de financiación de proyectos. En otras palabras, varias personas reúnen un capital para realizar una inversión que de manera particular les sería imposible. Los crowdfunding más utilizados en la actualidad son el de real estate o operaciones inmobiliarias y el de vending machine, es decir, de máquinas de vending.
Por lo general, este tipo de inversiones requieren poner los dólares hasta que se alcanza el monto inicial del proyecto y luego se va cobrando de a poco las ganancias. Este tipo de inversiones son a más largo plazo y pueden demorar entre 1 año y 5 años o incluso más, dependiendo de la envergadura del proyecto, aunque por lo general se empieza a percibir las ganancias al poco tiempo de realizar la inversión. Para poder usar este tipo de inversión vamos a necesitar sí o sí la ayuda de un intermediario que garantice la operación. Por suerte, en la actualidad existen un montón de páginas web que ofrecen este servicio y que con una registración online nos permiten acceder a varias opciones de inversión. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este podcast que tiene bastante información sobre distintas opciones de inversión en dólares. Déjame acá abajo en la caja de comentarios qué opción te gustó más o en qué opción estás invirtiendo vos en la actualidad. No te olvides de suscribirte al canal para ver más videos como este y escuchar más podcasts de diferentes temas, darle like a este video para saber que te gustó y activar la campanita para que te avise cada vez que actualizamos. Nos podés también visitar en www.emprendersimple.com.ar, donde tenemos un montón de herramientas que te van a ser de utilidad para tu negocio. Incluso tenemos cursos online para que aprendas a emprender. Y si te interesa más el mundo de las inversiones, podés visitarnos en www.emprendermas.com y realizar nuestros cursos online de finanzas personales, de bolsa. Incluso tenemos un nuevo curso denominado Estrategias Millonarias, donde vas a tener 33 estrategias de inversión profesional. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, y nos estamos viendo en el próximo podcast. Adiós.